Para mí es un placer enorme estar en contacto telefónico y escuchar, obviamente, a Ceferino Reato, ¿sí? Periodista, politólogo y escritor. Su último libro se llama Padre Mujica. ¿Cómo estás, Ceferino? Silvio Sacomani te saluda. Hola Silvio, ¿cómo estás? Bien, tanto tiempo, ¿no? Sí, mucho. Mucho, exactamente. Insisto, es un gusto que hayas aceptado la invitación para dialogar. ¿Eh? Bien, Ceferino, antes de ir al libro, ¿sí? Hoy es un día muy especial para todos los argentinos, y me gustaría conocer tus consideraciones con respecto a cómo te impacta el tema Malvinas, a 42 años precisamente de esa guerra, como toda guerra tan nefasta. Bueno, a ver, Malvinas es una herida, creo, en la patria, en cada uno de nosotros. Yo creo que la gesta, la lucha de quienes estuvieron allí, soldados, pero también militares profesionales, creo que ha sido ejemplar. Hasta los propios británicos lo reconocen. Uh-huh. Luego, la decisión de la Junta Militar de aquel momento es una decisión que yo creo que entra en la locura que está en Argentina, ¿no? Esa idea de que se puede arrebatar, digamos, la iniciativa, retomar las islas y creer que los británicos no iban a hacer nada, que Estados Unidos no los iba a apoyar, que la NATO no los iba a ayudar y que frente a toda esa situación nosotros íbamos a ganar la guerra. Bueno, eso yo creo que forma parte de los desvaríos argentinos, ¿verdad? Como tantos otros. Sí, comparto 100%. Es una cosa que llama la atención, esos estados de opinión pública, cómo se crean desde arriba, pero cómo surgen, cómo se concretan, y eso hace que yo tenga siempre muchos reparos respecto de lo que puede pasar con esos estados de ánimo, ¿verdad? Uh-huh. Que es un pueblo lamentablemente muy susceptible a determinados tipos de personalidad de parte de los que ejercen el poder en el país. Yo recuerdo muy bien aquella época porque estudiaba periodismo y recuerdo muy bien que al principio muchos argentinos también fueron sorprendidos por la noticia de la recuperación de las islas, y que al principio no había mucha gente en la Plaza de Mayo, pero sí, claro, que después se fue llenando, y que Galtieri fue vivado, Sí, el general Galtieri fue vivado por la multitud, y esa multitud era real, y existía, y estaba ahí, en fin. Yo creo que es una jornada de gran tristeza también por lo que significa, no solo por los muertos, por los heridos, por tantos chicos, pero no chicos en el sentido despectivo con que a veces se pretende desmalvinizar sí, esto. Sí. No tantas personas valiosas, pero también es un momento de reflexión sobre una decisión de una dictadura que terminó siendo apoyado por el grueso de la dirigencia política, social y económica de aquel momento, y por muchos argentinos de a pie. Sí, sin dudas, sin dudas. Bien, te agradezco mucho tu reflexión y tu mirada al respecto en vinculación directa con el tema Malvinas. Nos metemos de lleno en tu último libro, Padre Mujica. Quiero conocer cuál fue tu motivación precisamente para escribir sobre la vida de Padre Mujica. Bueno, yo encontré en el padre Carlos Mujica un buen vehículo, un protagonista de aquellos años 60 y 70, y pensé que me permitiría pintar lo que pasó en aquellos años tan movidos, 60, 70, con tantos jóvenes de un lado y del otro. Recordemos que el padre Mujica era un exponente de la clase alta porteña que de golpe decide dejar una promisoria carrera
digamos, no carrera todavía porque recién estaba estudiando, pero le iba muy bien en Derecho. El papá era un abogado muy importante Muy del prestigioso. Partido Conservador, antiperonista. Decide dejar todo eso y se mete de cura y después, bueno, progresivamente se va volcando hacia los pobres y se va haciendo peronista. Pero todo eso sin romper con su familia, con sus amigos de la clase alta porteña, favoreciendo al principio a los jóvenes que luego iban a convertirse en guerrilleros y especialmente en montoneros, y después acompañando también la evolución de una parte de la sociedad argentina. En 1973, cuando vuelve Perón al país y el peronismo al poder, ya era tan peronista que coincidió, claro, con el llamado de Perón a los montoneros a que dejen las armas y la desobediencia de los montoneros, que después termina en una disputa salvaje entre Perón y los montoneros, sus muchachos de la Juventud Maravillosa. Como él entonces al principio le dio aire a los guerrilleros, pero después se peleó con ellos y terminó muy enfrentado a los montoneros. También se había peleado con la derecha peronista, es decir, con lo que luego sería muy conocido como la AAA, López Rega y demás. Entonces era un personaje que quedó un poco entre los dos fuegos, ¿no? Está claro, está claro. Y en esta investigación que llevaste adelante, ¿qué aspectos nos podés mencionar poco conocidos de la vida del padre Mujica? Bueno, yo creo que es muy interesante el tema de su relación con los jóvenes más movilizados, su participación como cura progresista o del tercer mundo, en lo que él después irónicamente decía el escautismo católico, es decir, llevar a los chicos a misiones rurales, a zonas muy pobres del interior, o a las villas miseria de Retiro, donde estaba él, o de otras de la zona metropolitana, en fin, toda esa cuestión que hubo de mal manejo de la utopía católica que derivó en tantas guerrillas inspiradas en el catolicismo. Verdaderamente creo que la matriz católica estuvo muy presente en Montoneros, si bien a la Iglesia Católica todavía le cuesta hacer esa autocrítica. Me parece que él, con todos sus errores, fue muy auténtico en esa cuestión y nos permite examinar qué era lo que pensaban los curas en aquel momento, la influencia de los curas para el tercer mundo, también su relación tan particular con chicos y chicas, porque era un cura muy moderno en el sentido de que no usaba sotana y demás, y tenía un lenguaje llano, afable, muy carismático, una persona muy mediática que descubrió la televisión y la televisión lo descubrió a él, y eso lo hizo muy conocido, muy famoso, porque además era apasionado, una pinta de galán que tenía, su historia personal, sus relaciones con tantas chicas que de la clase alta también como él, que iban a ayudarlo a la Villa de Retiro. En fin, toda esa cuestión de ser un poco el primero o el más importante de los curas villeros en una sociedad que donde una parte importante de los jóvenes se hacía revolucionaria, pero que era mucho más integrada, tenía mucho menos pobres que ahora, era mucho más inclusiva que ahora. Sí, en fin, sí. toda esa cuestión que nos obliga a pensar qué pasó en este país desde mediados de los 60, un país que era prácticamente no había desocupación, no había pobreza, y en lo que hemos llegado después de tanta violencia, del lado de las guerrillas y después, claro, del lado de la dictadura también. No, seguro, seguro. Y en torno a las creencias religiosas en sí, ¿cómo influyeron en el activismo social y político? Bueno, yo ahí le dedico bastante al tema porque me parece que es una cuestión importante, todavía no muy autocriticada por parte de la Iglesia. Es decir, el año pasado la Iglesia sacó 3 gruesos tomos sobre la Iglesia en los 70 y 60, y sin embargo es una parte que se elude, que en el libro mío es muy importante. O sea, la influencia de Mujica y otros curas en la determinación de tantos jóvenes a peronizarse, proveniendo muchos de ellos de hogares antiperonistas, peronizarse primero y después optar por la lucha armada.
Ujú. Ahora, con respecto a los derechos humanos, ¿jugó algún rol importante el padre Mujica? Bueno, no era una preocupación en aquella época porque el tema era la revolución. Sí. A partir de lo que pasaba también en otros lugares del mundo, la idea era el cambio, dejar atrás una sociedad capitalista, consumista, tradicionalista, conservadora, en el caso de los curas pecadora, para abrirse a un mundo nuevo donde la opción por el comunismo o el socialismo en general era una opción bien vista por tantos curas, porque según ellos ese compartir los bienes y demás era algo muy cercano con las primeras ideas o las ideas originarias del catolicismo. Sí. Entonces, Mujica tenía una frase muy polémica, que era que el comunismo era el régimen que más se acercaba a lo que practicaban los primeros católicos o los primeros cristianos. Ujú. Y eso escandalizaba a muchos también. Entonces era un personaje polémico por esto, que abrió grandes grietas, digamos, en la opinión pública. Está claro, está claro. Ahora, hoy por hoy, ¿considerás de relevancia, considerás significativo el mensaje y la labor que llevó adelante el padre Mujica en este contexto político y social argentino? Sí, yo creo que sí, porque él es una persona que fue de los primeros curas que se instaló en la villa, en su caso en la Villa 31. Era una villa mucho más pequeña que ahora, tenía 5.000, 7.000 personas, pero en condiciones mucho más miserables que ahora. Y de alguna manera él inicia una práctica que luego se transformó en toda una pastoral de la Iglesia Católica en la zona metropolitana, muy auspiciada o promovida por Bergoglio, por el actual Papa Francisco. Es decir, es una persona muy importante en la religiosidad popular, por lo menos en los sectores populares de la zona metropolitana, tanto así que el barrio o la Villa 31 hoy se llama Barrio Carlos Mujica por decisión de sus propios habitantes, que son 45.000 personas, y donde ahí él tiene una presencia cotidiana muy fuerte a través de pintadas, bustos, homenajes y demás. El kirchnerismo en su momento, a partir del 2006, también intentó, y yo creo que con éxito, apropiarse de la figura de Mujica. Ujú. Ahí vemos a Cristina en tantos actos, ¿no? Inaugurando distintas clases de figuras que lo recordaban. El kirchnerismo utilizando la justicia, yo le dedico 2 páginas, cómo utilizó la justicia, el juez Servide, Norberto Servide, Oh, recordado, sí, por favor. lo utilizó un poco para amigar a Mujica con los montoneros y para convertirlo un poco en miembro destacado del santoral de los montoneros, siendo que él estuvo muy peleado en sus últimos meses con montoneros, tanto así que al principio, cuando fue asesinado, muchos pensaron que habían sido los montoneros, ¿verdad? Ujú, ujú. ¿Y cómo lo asesinaron? Bueno, él daba misa todos los sábados a las 7 de la tarde en una iglesia en San Francisco Solano, acá en Villaluro, en la ciudad de Buenos Aires, cerca, digamos, de la cancha de Vélez, Sí. Starfield. Y todos los sábados daba misa ahí, y ese sábado 11 de mayo de 1974, gobierno del presidente Perón, Perón. él terminó de dar misa, se reunió con algunos colaboradores, volvía a la villa, porque ahí había un asado en la casilla de uno de sus amigos de la villa, cuando lo llamaron, cuando en la vereda de la iglesia, después de haber dado misa, alguien lo llamó y lo mató. Lo mató con una ráfaga de ametralladora, después el agresor se subió a un auto que lo esperaba y se huyeron. Murió a la hora
en un hospital al cual fue trasladado de urgencia. Poco se pudo hacer porque llegó prácticamente desangrado. Es un asesinato que conmocionó a la Argentina porque era una persona muy conocida, porque además el presidente Perón estaba en plena disputa política muy salvaje con Montoneros. Fue 10 días después de que Perón se hubiera peleado con los Montoneros en el acto en la Plaza de Mayo por el Día del Trabajador. Sí. En aquel momento la plaza quedó vacía en su mitad porque los Montoneros se fueron o fueron echados. Sí. Y Mujica fue uno de los que se quedó, porque además él era uno de los grandes defensores de Perón en esa lucha contra Montoneros. Entiendo. Ahora, Ceferino, al día de hoy, al día de hoy y en su momento, ¿cómo impactó ese asesinato en la sociedad toda? ¿Cuál fue el impacto? Y fue muy grande porque era una persona muy conocida, estaba entre las personas más populares. Tanto es así que el día posterior a su muerte, bueno, él fue velado al principio en la iglesia donde fue asesinado, después trasladado a la villa, y luego al día siguiente, el lunes 13 de mayo, un cortejo impresionante lo acompañó desde la villa de Retiro al cementerio de la Recoleta, que era el cementerio donde estaba la bóveda familiar. Y eso fue seguido por muchísimas personas, se calcula entre 7.000, 7.500 personas, un cortejo a pie, el féretro llevado a pulso, digamos, por los pobladores, muchos curas, pero también muchos fieles que solo lo conocían por la televisión, militancia juvenil, no tanto de Montoneros, sino de quienes habían sido Montoneros pero se habían separado de Montoneros, creado la JP, Juventud Peronista Lealtad, en fin, muchísima gente, también vecinos del barrio de Recoleta, parientes, amigos, porque era muy conservador, en su adolescencia lo había sido, hasta su juventud, y sus padres, obviamente, con los cuales se llevaba muy bien. Entonces fue muy conmocionante, se habló de ese asesinato durante varios días, porque claro, hubo mucho análisis de ese asesinato. Sí, está claro. Ahora bien, lo que no me queda muy en claro es, no sé si se sabe quién lo asesinó y cuál fue el móvil del asesinato, de ese hecho. Bueno, yo ahí lo explico bastante detalladamente a las hipótesis que existen, y me parece que ahí queda bastante claro. Creo que la gente tiene muchos elementos para decidirse. Bien, Ceferino, te agradecemos mucho este contacto, te deseamos lo mejor con este último libro, Padre Mujica. Es interesantísimo, realmente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias nuevamente. Por favor, Silvio. Fuerte abrazo. Estamos. Gran abrazo a Neuquén. Buenísimo, muchas gracias, Ceferino. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Lo escuchabas a Ceferino Reato, periodista, politólogo y escritor, destacando todo lo vinculado con su último libro, Padre Mujica.